Doctor Iván Ramírez, ¿la osteoporosis solo le da a las mujeres? Porque siempre escuchamos hablar es mujeres, osteoporosis y los hombres por ningún lado. Olguita, ese es un concepto errado. Definitivamente sí es mucho más común en las mujeres, pero la osteoporosis es una enfermedad que también puede afectar a los hombres, generalmente hacia los 70 años de edad. En las mujeres se presenta en una etapa más temprana de la vida, más o menos 5 o 10 años después de la menopausia. Doctor Iván Ramírez, nuestro médico internista invitado. Otra pregunta, es que no lo dejen ni llegar. Todo el mundo está condenado a tener osteoporosis, porque es que la gente a veces piensa en edad adulta mayor, sinónimo de entre muchas otras cosas, de osteoporosis. No necesariamente, o sea, la osteoporosis es una condición en nuestro medio, no hay claras estadísticas de su incidencia y de su prevalencia, pero no todas las personas de edad presentan osteoporosis. Es posible que quizás 3 de cada 10 mujeres o 4 de cada 10 mujeres puedan presentar osteoporosis. Es cierto que no hace mucha bulla la osteoporosis. Es una enfermedad completamente silenciosa. En muchas oportunidades el primer síntoma de la osteoporosis es una fractura. La paciente que se cayó se fracturó y ella no sabía absolutamente nada. Se hacen los estudios, tiene su fractura, que puede ser acá, puede ser en la cadera, pueden ser fracturas de columna, y se hacen los estudios adicionales y definitivamente la paciente tiene osteoporosis, no lo sabía. Y es cierto que hay fracturas, por ejemplo, como de las vértebras, que usted puede tenerlas a raíz de la osteoporosis, pero no sentirlas, no percibirlas. Sí, definitivamente las vértebras, a nivel de la columna vertebral están las unidades, cada unidad se llama vértebra, ¿cierto? Y estas vértebras, que son como unos cubitos, se pueden ir aplastando en forma lenta. De hecho, uno de los principales síntomas o hallazgos que se pueden encontrar y sugerir la osteoporosis es la pérdida de la estatura que se da en las mujeres. Recuerda que hay un dicho muy común que dice que, bueno, que estamos creciendo pero para abajo, como la cola de las vacas, ¿cierto? ¿A partir de cierta edad? A partir de cierta edad, habitualmente de los 50 hacia arriba. Entonces, si una mujer mide, por ejemplo, unos 60, y esa es su estatura habitual, y de un momento a otro ya la empiezan a medir y mide unos 57 y después unos 56, eso quiere decir que está perdiendo altura, y esa altura la está perdiendo porque sus vértebras a nivel de la columna se han venido comprimiendo. Entonces esa paciente tiene que estudiarse para osteoporosis. Virgen Santa, doctor, yo tengo que prevenir la osteoporosis porque yo con unos 52 de estatura, mejor dicho, me desaparezco. No, pero tienes una muy buena estatura y muy buena complexión. Entonces, si quieres prevenir la osteoporosis, tienes que llevar una vida completamente sana. Eso es algo que es muy importante, que debes hacer. La actividad física es supremamente importante. Chuleado, lago. Bueno, y eso siempre se lo decimos a nuestros pacientes. Una buena alimentación, que debe ser una alimentación balanceada, una alimentación con todos los ingredientes, proteínas, lácteos, con carbohidratos, etcétera. No fumar, que el cigarrillo es terrible. No consumir licor, que el licor también puede ser otro de los agravantes o facilitadores de la osteoporosis. Perfecto. Con el doctor Iván Ramírez, nuestro médico internista, que es ya como de la casa de Sana que Sana, vamos a aprender juntos a prevenir y hablar también del tratamiento de la osteoporosis. Cuando hablamos de fractura de cadera, doctor, es un tema que a uno se le ponen los pelos de punta porque es un tema bien complicado en la edad adulta mayor y casi siempre sucede por osteoporosis, doctor. Sí, habitualmente esa es una de las principales complicaciones de la osteoporosis, y la fractura se da a nivel del cuello femoral. Más tarde tenemos algunas gráficas que muestran dónde. Habitualmente da en pacientes ancianos, habitualmente requiere manejo quirúrgico, pero lastimosamente un paciente anciano que se fracture la cadera, por mejor intervención que tenga, eso va a oscurecer su pronóstico, porque los pacientes que tienen fractura de cadera tienen una mortalidad mucho mayor que el resto de la población. O sea que una fractura de cadera casi que es un evento catastrófico en un paciente de edad. Eso he aprendido en este programa. Pero lo bueno es que se puede prevenir, porque también vamos a hablar de prevención de accidentes, y si tenemos los huesos fortalecidos, el asunto va a ser muy diferente. Adelante, doctor, y muchas que sea gracias. usted quien me presente a esa hermosa invitada que está allí esperándonos hoy en Sana que Sana. Doña Blanca Restrepo, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Quién es doña Blanca Restrepo? ¿Por qué me la trajiste hoy a Sana que Sana? Bueno, Blanca es una paciente muy especial que yo conocí en Sanitas CPS, la conocí en mayo del año pasado, cuando ella consultó o fue remitida al internista por tener una osteoporosis.
Ella tiene una osteoporosis ya de muchos, pero muchos años de evolución, y yo prácticamente le inicié desde el año pasado un tratamiento adicional, pero ella nos puede contar un poquito más de su historia, Claro. porque Blanca tiene una osteoporosis hace ya como 20 añitos o algo así. Entonces cuéntanos tu historia, Blanca, ¿cuál fue? Bienvenida, doña Blanquita. Muchas ¿A gracias. partir de qué edad, en qué momento, qué síntomas tuvo? ¿Por qué le diagnosticaron la osteoporosis, doña Blanca? Me la diagnosticaron, sí, hace por ahí como unos 20 años más o menos. Cuando me hicieron exámenes de los huesos, que ¿cómo La es que se- densitometría. de la Densitometría. densitometría. Entonces me mandaron, yo vivía en Estados Unidos, entonces me mandaron a tomar Fosamax y que hacer ejercicio, bueno, a cuidarme. Sí. Entonces yo comencé a tomarla, pero luego nos vinimos a vivir a Colombia gracias al Señor. Estamos muy contentos acá. Pues entonces, claro, no la culpo. es lo mejor que hay. Entonces, acá me comenzaron a mandar alendronato. Tomé alendronato, muy juiciosa, me tomaba mi alendronato y siempre me he cuidado. Con mi dieta me he cuidado de estar delgada y todo, porque también tengo prótesis de cadera. Entonces, hasta que el año pasado, desafortunadamente o afortunadamente, me caí y me fracturé, porque no sabían cómo tenía los huesos. En el momento que yo me fracturé, cuando el médico tomaron radiografía, se dieron cuenta que estaban los huesos, como el doctor, estaban... Ella tuvo una fractura que no es la fractura característica de la osteoporosis. En Blanca ya hay muchos factores que tienen o que entran en juego. Lastimosamente ella recibió tratamiento para la osteoporosis, pero recibió el tratamiento en forma muy prolongada y sin adecuada supervisión médica. Entonces hay algo que es supremamente importante. Los medicamentos son muy buenos, siempre y cuando tengan la indicación precisa. Apáguelo tranquilo, qué eso suele pena, suceder en programas en directo. Dígale que la llamo más tarde. siempre y cuando tengan la indicación precisa y adecuada, y obviamente el adecuado monitoreo y la supervisión del médico, porque es que los pacientes no pueden tomar un medicamento en forma indefinida y sin supervisión, que fue lo que pasó con Blanca. Entonces, a razón de eso, o por eso, fue que Blanca finalmente desarrolló una fractura a nivel del fémur, en esta parte, en el tercio medio del fémur, que requirió una intervención quirúrgica. Ella fue operada por su ortopedista y posteriormente me la remitieron a mí, y yo le empecé un tratamiento con un medicamento muy, pero muy bueno, que ella se está aplicando, que es una inyeccioncita que ella se pone todos los días y se lo va a aplicar durante 2 años. Ese medicamento es supremamente interesante porque es un medicamento que ayuda a formar hueso. Entonces tenemos que tener algo muy claro. Vamos Acá a ver vemos- las imágenes, las iniciales. Yo se las voy a poner en el orden que usted nos las mandó, mi doc. Juan, pasemos las imagencitas, porfa, para que aprendamos mucho más con estas imágenes. Sí, haga las veces de profe. Ahí está, doc. Como podemos ver entonces en el cuerpo humano está el esqueleto que todos conocemos. Aquí está la columna, que es la estructura de la que hablábamos antes, que estas son las diferentes vértebras. Aquí están otros huesos, que son los huesos de la pelvis, y este es el fémur. Acá vienen obviamente los muslos. Acá se demuestra muy bien el sitio donde los pacientes se fracturan la cadera, que es un sitio bastante delgado, pero que nos sostiene adecuadamente. Entonces la función del esqueleto es simplemente sostenernos en nuestra posición erguida o de pie. Entonces esta es la estructura del hueso normal mirada en un microscopio, y vemos que el hueso normal es como un panalcito con pequeños orificios, y el hueso, hay algo que decirlo para que la gente lo entienda, está en constante formación y en constante movimiento. O sea, el hueso se produce constantemente, no es una estructura inerte como una tabla de madera. Entonces nosotros constantemente estamos produciendo hueso, pero al mismo tiempo que hay unas celulitas que producen hueso, hay otras celulitas que se van comiendo el hueso. Entonces unas producen, otras comen hueso, pero eso está en constante equilibrio. Después de la menopausia, por el déficit de estrógenos que presentan las mujeres, las celulitas que comen hueso se vuelven más activas que las que producen. Como en esa imagen. Y llegamos entonces a lo que es la osteoporosis. Fíjense que es muy sencillo. Osteoporosis, ¿qué quiere decir? Huesos porosos. Este hueso está totalmente poroso, como una esponja, y obviamente este hueso, si vemos la estructura de este hueso y la comparamos con este, es mucho más factible que se fracture acá a que se fracture en el estado normal. Perfecto. Doña Blanca, ¿tenía algún factor de riesgo para la osteoporosis? Los factores hereditarios juegan ahí un papel importante. ¿Por qué le dio osteoporosis? ¿Alguna vez le explicó el médico eso?
La verdad no recuerdo, la verdad no. Pero mi mamá sufría de reumatismo, que lo llamaban antes, y la mamá de ella también, o sea que había como mucho de artritis y eso en la familia. Ajá, pero usted no tuvo ninguna fractura previa al diagnóstico de osteoporosis. ¿Se la encontraron aleatoriamente por otra situación médica? Me la encontraron cuando me fracturé, cuando me hicieron, como iban los exámenes regulares, me mandaron ese examen y entonces ahí vieron que tenía osteoporosis, entonces me comenzaron a mandar el Fosamax allá en Estados Unidos. Ajá. Entonces ya como me vine a vivir acá con el alendronato y seguí, y hasta que gracias infinitas al Señor, que le doy gracias Ahí está en buenas manos. y los quiero felicitar por tener al doctor Iván y él es un Ramírez permanente acá, invitado. porque si no es por él, a lo mejor yo no tuviera este tratamiento, que es el que me va a poner a caminar otra vez con la ayuda del Señor. ¿Quería usted decir algo, doctor? Olguita, que ya sabes mucha medicina. Voy aprendiendo, más rico, es un tema muy apasionante. Porque es que ya estás hablando inclusive de algo muy importante que se llama los factores de riesgo. Que los hay, ¿no? Para todas las enfermedades existen factores de riesgo. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Son esos factores que se presentan y que nos van a llevar a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, la parte genética es importante en la osteoporosis. Si alguno de tus padres o tu madre tuvo osteoporosis y tuvo una fractura por osteoporosis, pues eso va a ser un factor de riesgo. Si esa paciente, y es muy importante, es o de talla baja o de peso bajo, puede desarrollar osteoporosis. Las bajitas flaquitas somos más propensas, por lo de bajita lo digo, no flaquita. Yo diría que personas que pesen menos de 50 kilos, quizás no, personas que pesen menos de 50, que pesen 45 kilos y que sean de una estructura delgada. Esas pacientes tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis. Si son fumadoras, por supuesto. Y aquí hay otro dato que es muy importante, si reciben algunos medicamentos que pueden favorecer el desarrollo de osteoporosis. Dentro de esos medicamentos están los esteroides, como la prednisolona, que se utiliza en el manejo de muchas enfermedades de tipo reumatológico, por ejemplo la artritis. Entonces, si una mujer desarrolla artritis a los 35, 40 años y desde ese momento de su vida empieza a tomar esteroides, es muy probable que la osteoporosis se presente un poco antes de lo que se podría presentar normalmente. Entonces, la menopausia normalmente en las mujeres ocurre hacia los 50 años, quizás unos años antes, quizás unos años después. La edad de presentación de la osteoporosis es aproximadamente entre los 60 y 65 años. Entonces, es en esas pacientes mujeres habitualmente en las que hacemos la búsqueda de osteoporosis. Pero como también dijimos que los hombres desarrollan osteoporosis, a los hombres les debemos buscar dicha enfermedad a partir de los 70 años. ¿Cómo se busca la enfermedad? Absolutamente sencillo, mandando un examen que se llama densitometría ósea. Perfecto. Entonces, uno como paciente no le dice al médico, doctor, desde los 50 años empiecen a hacer exámenes para saber si tengo osteoporosis. No, ustedes son los que determinan a partir de qué momento se hace esa búsqueda. Sí, definitivamente todos los exámenes, fíjate que los exámenes son ayudas diagnósticas. Entonces, si tú me dices a los 50 años o vas con alguna paciente de 50 años y me dice, mándame una densitometría que yo quiero saber si tengo osteoporosis, yo tengo que evaluar si esa paciente tiene factores de riesgo para pensar que pudiese tener una osteoporosis en esa etapa temprana de la vida. Si esa paciente me dice, es que yo tengo una artritis desde los 35 años y vengo tomando prednisolona, quizás esa paciente sí puede necesitar el examen, la densitometría, pero si no tiene ningún factor de riesgo, considero que no se debería mandar el examen porque quizás los resultados nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Perfecto. No hemos abierto nuestra línea de WhatsApp, por Dios, es el 305-316-6560, 305-316-6560. Ya va a aparecer en pantalla, los invitamos a que nos planteen sus inquietudes, sus aportes, todos los que nos quieran preguntar y contar hoy con relación a nuestro tema que es la osteoporosis, y tampoco hemos empezado a recorrer las calles de Medellín buscando esas inquietudes que ustedes nos plantean. Aquí va la primera. Hola, mi nombre es Juanita Galeano y quisiera saber a partir de qué edad las mujeres deben comenzar a prevenir la osteoporosis. Prevención, 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 que es el eslogan de nuestro programa. Prevención y detección temprana, porque yo creo que ahí está la fórmula. ¿A partir de qué edad tenemos que prevenir la osteoporosis, doctor, y cómo hacerlo? Desde que estás joven, o sea, hay muchas enfermedades que comienzan desde etapas muy tempranas de la vida. Nosotros
como ese organismo y esa creación tan perfecta que somos, entonces vamos funcionando de una forma que vamos formando hueso hasta los 20, 25 años. Entonces si una persona en esta edad, en la juventud, en la adolescencia no tiene buenos hábitos, si comienza a fumar a temprana edad, si comienza a ingerir licor a temprana edad, pues obviamente no va y no está previniendo enfermedades que se vayan a presentar en el futuro, como por ejemplo la osteoporosis en este caso. Entonces, la prevención de la osteoporosis no se debe hacer a los 50, 55, se debe hacer desde las etapas más tempranas de la vida, yo diría desde los 10, 15 años. Si es una persona, si es una mujer y esa mujer es deportista, si tiene una buena alimentación, si no fuma, si no ingiere licor, está previniendo el desarrollo de enfermedades en su vida futura. ¿Usted tiene muchas pacientes, doctor, que no tienen osteoporosis, adultas mayores? Sí, hay muchas pacientes que tienen 75, 80 años y que tienen unos huesos perfectamente normales, en muy buen estado. Y hay otras que inclusive sin sospecharlo le mandamos una densitometría sin factores de riesgo y encontramos la osteoporosis. Claro que sí. Volvamos a la historia de doña Blanca. Entonces hoy en día ya está en buenas manos, enfaticemos en eso que nos decía el doctor Iván Ramírez, ojo con los medicamentos, controlarlos, tomárselos como debe ser y pararlos cuando debe ser, ¿cierto? Absolutamente. En este caso, ¿por qué le generó un efecto negativo el haber continuado con un tratamiento que ya había prescrito, por decirlo así? En este caso fue por un uso muy prolongado de un medicamento que se llama alendronato. El principal grupo de tratamiento o de medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis son los bifosfonatos. Son medicamentos que impiden a esas celulitas que se coman el hueso, impiden que actúen. Entonces, al impedir que las celulitas que se comen los huesos actúen, se forma más hueso. Pero todo medicamento tiene que ser manejado bajo supervisión médica y este medicamento no se puede usar más allá de 5 años. A los 5 años la paciente se debe evaluar y probablemente se debe hacer una suspensión de ese medicamento y definir si se suspende solamente por 1 año o si se cambia por otro medicamento. Y eso fue lo que no tuvo doña Blanca, esa asesoría de que lo debió haber suspendido. No la tuve porque a pesar de que yo iba al médico y todo, no, como que no se daban cuenta que tenía el problema. Además, y como no sentía nada. Claro, es que enfermedades silenciosas, eso es lo problema. complicado. Doña Blanca, además del tratamiento que usted se está haciendo de la mano del doctor Ramírez, ¿de qué otras maneras usted se cuida con relación a la osteoporosis? ¿Qué otras medidas toma para estar bien? La alimentación, la alimentación como la leche, muy bueno el brócoli, pero tiene que ser crudo, es muy bueno. Y los quesos, me cuido mucho y me cuido también de estar delgada, también hago el poquito de ejercicio que puedo hacer, no mucho porque no puedo hacer mucho de verdad. Pero haces actividad Pero física. sí. ¿No fuma? No fumo y no tomo. Y no toma, y vea, y tiene cara, mentira. Doña Blanca es una paciente supremamente juiciosa. Seguiremos ahorita con el doctor Iván Ramírez y con doña Blanca Restrepo aprendiendo sobre la osteoporosis. La nutrición, como ustedes podrán deducir, juega un papel muy importante en nuestro tema de hoy. Por eso hoy tenemos sección Sana Nutrición. Mi querida Angelita, ¿cómo estás? ¿Cambiaste de look? Te luce el cabellito así castaño. ¿Cómo has estado, querida? ¿Qué Muy cuentas? bien. No, mucho que hacer. Mucho que hacer. Sí. Y mucho que hacer con relación a la osteoporosis y la nutrición. Es supremamente importante, ¿verdad? Sí. ¿Lo podemos dividir en prevención y tratamiento o no? Yo diría que desde la nutrición podemos hablar más desde la prevención, Ok. ¿cierto? Hay Sí. muchas enfermedades donde la alimentación pues sí cumple un papel muy importante en el tratamiento, pero en la osteoporosis pienso que es mucho más importante desde la prevención. Nos está preocupando mucho ahora muchas corrientes que hay frente al consumo de lácteos, ¿cierto? ¿Qué dicen esas corrientes? Algunas corrientes fitness que hablan de que la leche es mala, inclusive algunos médicos hablan también de que prohíben la leche por muchas razones. Y ya ahora hay muchos tipos de leches en el mercado que permiten que desde muchas otras patologías, colon irritable, intolerancias a la lactosa, La gente le está cogiendo susto a la problemas leche. cardiovasculares, para eso existen leches deslactosadas, leches descremadas, que tienen la misma cantidad de
calcio que una leche entera. Ajá, ¿sí? incluso en estos días viene una marca que dice light, leche light, Sí. pero también dice aprobado por no sé qué de calcio, que no sé Claro, finalmente, digamos que entre comillas, sin decir lo que es prohibido consumirlo, pero lo único, digamos que podría tener algún riesgo en la leche sería la grasa, porque la leche es un alimento de origen animal que tiene grasa saturada. Por eso a los adultos les recomendamos tomar leche semidescremada o descremada, ¿cierto? Hago énfasis en los adultos porque inclusive esa grasa es buena para los niños. O sea, los niños, por ejemplo, menores de 2 años no pueden tomar leche descremada, porque esa grasa es importante en su alimentación, pero ya más adelante podrían empezar a tomar leches semidescremadas o descremadas. Hay otras leches que no se deberían llamar leches en el mercado, sino bebidas, que son, por ejemplo, la leche de almendra o la de soya, que hay que tener mucho cuidado porque el aporte de calcio es muy distinto. Ojo ¿cierto? con eso. Es muy diferente. Que son leches buenas, saludables, me imagino, pero Claro. no para prevenir osteoporosis. Exactamente. Entonces, ahorita el médico dijo algo muy importante, se previene yo creo que desde que se nace, ¿cierto? Ajá. Hay que tomar leche durante toda la vida porque también hay otros dichos, digamos que populares, que dicen que la leche es solamente para los niños y para los terneros. ¿Cómo así? Sí. Entonces yo soy ternera. O que nosotros somos los únicos mamíferos que tomamos leche toda la vida, ¿cierto? Ajá. La leche es importante durante todas las etapas de la vida, hablando de leche y productos lácteos. Eso le iba a decir, pero también es El- igual de rico en calcio, el yogur, el queso, Sí. el quesito, la cuajada. La cuajada es igual de rico en calcio. Es igual de rico en calcio. Ahora nuestra invitada habló de un alimento que es el brócoli. Ujú. Es cierto que el brócoli tiene calcio, inclusive es un calcio que el cuerpo utiliza con más eficiencia que el calcio de la leche. Sin embargo, no es un alimento fuente por la cantidad en la que lo consumimos, ¿cierto? Ajá. O sea, tendríamos que comernos, o sea, y es importante que lo siga consumiendo, obviamente, porque aporta, Claro. ¿sí? Complementándolo con otros alimentos lácteos, pero no se considera fuente porque con solo el brócoli y otras verduras de hoja verde que también tienen un calcio que el cuerpo absorbe con mucha eficiencia, no es suficiente, no se cubriría, me tendría que comer un bulto, yo siempre digo, me tendría que comer un bulto de brócoli diario, y eso es muy complicado. O sea, Sí. los requerimientos los da mucho más fácil los Claro, productos lácteos. los cumplimos más fácil con los productos lácteos. ¿Cuál es la recomendación? Los adultos debemos consumirnos, hablando entre leche, yogur, quesos, aproximadamente promedio 3 porciones diarias. Un vasito de yogur, un vasito de leche y una tajada de queso. Sí, aunque las nuevas recomendaciones del ICBF hablan de que nos deberíamos ir en ese grupo hasta 5. ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que dicen que no les gusta la leche sola. Igual, o sea, yo me puedo tomar la leche mezclada con una bebida chocolatada, con un jugo, porque también hay muchos mitos con esas mezclas y no hay ningún problema. O sea, no tengo que consumirme la leche sola, la puedo mezclar con otros alimentos. Hablabas del yogur, por ejemplo, ¿cierto? Para quienes no les guste tomar leche. Inclusive para personas intolerantes a la lactosa o la leche deslactosada o el mismo yogur, que por ser fermentado se tolera muchísimo mejor. Ah, perfecto. ¿Cierto? Y además pues el queso y todos los tipos de queso. Muy bien. Entonces, pasemos de los lácteos a las verduras. Brócoli y verdes. Sí, ¿Cuáles verduras verdes? como las coles, como el repollo, como la espinaca, el brócoli. O sea, puede ser una ayudita extra, Sí, puede ser una ayudita extra, pero sin dejar de lado los sin lácteos. dejar de lado los lácteos. Ok. Ahora, ¿qué papel juega la famosa vitamina D en este asunto de la absorción del calcio? Mucho, porque se necesita para que ese calcio se absorba, además del ejercicio, ¿cierto? El ejercicio ayuda a fijar el calcio en los huesos y la vitamina D ayuda a su absorción, que lo podemos obtener de alimentos, pero de lo más importante con la vitamina D es que tengamos algunas horas de exposición al sol. Ah, me van a mandar a broncearme. Pero, ¿y eso por qué? Para que Porque se absorba. el sol activa la vitamina D. Ah, muy bien. Y por ahí hablaba, leyendo yo sobre el tema, que al contrario de la vitamina D, la vitamina A no es buena para este tema.
lo vi en algún documento. ¿Que tenga alguna relación con la absorción del calcio? No. Ah, bueno, no, perfecto. nada que ver. Perfecto. De hecho, hay muchos alimentos, como la leche, por ejemplo, que al mismo tiempo también es fuente de vitamina A. Ajá. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Entonces, hablando de niños, jóvenes y adultos, porciones de lácteos. Sí. De ellos para prevenir, y nosotros sí que es cierto, para prevenir aún Sí. más. Me gustó mucho la pregunta con la que empezaste el programa y el médico también volvió a hacer énfasis en eso, y es que tenemos la creencia de que solamente las mujeres nos da osteoporosis, los hombres les da igual, entonces la recomendación es igual para mujeres y para hombres. Okay. Entonces, la recomendación es niños y mujeres, promedio 3 porciones, y ya más adultos hasta 5. Perfecto. Y cuando estamos hablando del queso y el quesito, más o menos qué grosor debe tener esa tajada para que sea una porción buena. Más o menos 1 centímetro. Un centímetro. 1 centímetro, que es aproximadamente 30-40 gramos de queso. Perfecto. Y la porción de leche es un vasito de 200 centímetros cúbicos. Más o menos como el vasito en que venden Como el el yogur. tamaño del yogur, sí, no tiene que ser un vaso grandísimo. Inclusive lo puedo tomar en porciones pequeñitas, ¿cierto? Cuando hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, deben tratar de que las porciones no sean muy grandes, sino esas 2 porciones o 3 que me consuman leche, tomarlas en porciones pequeñas, no juntas. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de leche que hay en el mercado también, porque, por ejemplo, estamos pensando que que la leche deslactosada es baja en grasa, ¿cierto? O que la leche deslactosada la tengo que tomar para bajar de peso. Y la leche deslactosada, cuando yo consumo leche deslactosada sin necesidad, me estoy creando una intolerancia sin necesidad. Ok, ¿Sí? importante tener eso en cuenta. Y aunque estamos hablando, enfocándonos en prevención, cuando una persona ya está diagnosticada con osteoporosis, también le ayuda mucho seguir consumiendo calcio. Claro, importantísimo, sí. No podríamos decir que un consumo de calcio puede ayudar a revertir, porque ya el médico lo habló de que hay otros tratamientos pues que son adicionales a, pero obviamente cobra más importancia el consumo y no puedo esperar a que me pasen los 40 años para empezar a tomar leche. Cuando yo tengo una osteoporosis a los 70 o a los 80 años es por todo el calcio que consumí desde mi niñez, juventud, ¿cierto? Por lo poco que consumí, más bien. Exactamente, por lo poco que consumí durante esa etapa. O sea que eso es un proceso que viene muy detrás. Obviamente hablamos de otros factores de riesgo, pero este es uno de tantos y no puedo esperar a ser adulto mayor para empezar a tomar leche. Tengo que empezar a hacerlo durante toda la vida. ¿Y qué decir de los suplementos vitamínicos de calcio? Bueno, Calcio en pastillas. en los adultos mayores a veces se requiere el suplemento, ¿cierto? Hay que tener cuidado, sin embargo, se requiere suplementar ya en adultos mayores y también en personas que tengan osteoporosis. Además del tratamiento adicional se debe suplementar el calcio. El calcio en suplemento hay que tener cuidado y es porque estimula el estómago a producir ácido, ¿cierto? Que eso no es malo siempre y cuando lo consumamos como decimos, con el estómago lleno, o sea, encima de una comida. Pero sin embargo, esa pastilla de calcio que a veces nos mandan, ¿puede reemplazar los lácteos? El calcio que nos dan los lácteos. Lo ideal es que debemos hacerlo adicional a la alimentación. Eso. ¿Sí? Perfecto. Porque siempre que hablamos de suplementos, las vitaminas y los minerales que tenemos o que encontramos en los suplementos, el cuerpo no los absorbe con la misma eficiencia que las vitaminas y los minerales que encontramos en los alimentos. Ajá. En los alimentos tenemos pulpito, todas las vitaminas y minerales que necesitamos, sabiendo consumir lo que es debido, ¿cierto? Sí. ¿Algo más, mi querida nutricionista y dietista de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia? No, que se asesoren mucho, que pues digamos que lo voy a decir en una manera coloquial, no coman cuento de muchas corrientes que hay sobre el consumo de lácteos. Que satanizan los lácteos. Que váyanse, así no sean científicos, así no sean del área de la salud, vayan un poquito más a fondo de la literatura científica que hay, que muchas veces con una sola investigación toman decisiones
que no son, de que produce cáncer, puede que haya algún estudio que lo hizo, pero hay que mirar qué tipo de investigación fue, con cuántas personas, ¿cierto? Perfecto. Y es que la salud de los huesos, que esta estructura esté buena, sí que es importante a la hora de pensar en una vejez con calidad de vida, que es el palo que nosotros trabajamos, es pensando que todos tengamos una vida y una vejez con calidad de vida. Señorita, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muy bien, nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando con nuestro médico invitado, el internista Iván Ramírez. Vamos a seguir aprendiendo juntos sobre osteoporosis. Ya volvemos a Sana que Sana. Hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre la osteoporosis y con relación a este tema les contamos que la osteoporosis es la enfermedad ósea más común y aumenta la probabilidad de fracturarse o de romperse los huesitos. Un factor de riesgo para desarrollarla es no tener suficiente calcio que permita generar nuevo tejido óseo. La vitamina D es también muy importante, pues ella ayuda a absorber el calcio. Estamos en nuestro canal de YouTube, si quiere repetir este contenido, compartirlo con sus familiares y amigos para que juntos sigamos propagando esta cultura de la calidad de vida, de la prevención, del diagnóstico temprano, nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube, buscan Sana que Sana, primero Canal Televit Sana que Sana y ya según el tema van poniendo los titulitos. Mi doctorísimo Iván Ramírez y mi querida Blanca, contame vos qué suplementos vitamínicos tomás. Estoy tomando la vitamina D y el calcio. Vitamina D y calcio. ¿En qué proporción? ¿Vitamina D diaria te la tomas? Diaria. Por la noche me la tomo y el calcio también por la noche. Que dice que se debe tomar por la noche. Perfecto. Mi doc, ampliemos un poquito ese tema de los suplementos. A mí me llamó mucho la atención ahorita que tú dijiste la famosa vitamina D. ¿Es muy famosa? ¿Y por qué es tan famosa? Porque la gente la nombra mucho justamente para el tema del calcio. Yo creo que la vitamina D está de moda. La vitamina D se puso de moda hace aproximadamente 4 o 5 años. ¿Pero es una buena moda? Sí, yo creo que sí, pero también tiene sin que abusar. tener, exacto, sin abusar. ¿Por qué se puso de moda? Porque hace apenas, pienso yo, 4 años se comenzó a estudiar y se comenzaron a medir en los diferentes laboratorios de la ciudad los niveles de vitamina D. Es un examen que en los laboratorios es supremamente costoso, puede costar alrededor de 250.000 pesos el solo examen de la vitamina D. Uy. Entonces ese examen mide tus niveles sanguíneos de vitamina D. Y cuando cuando la vitamina D se empezó a medir, nos empezamos a dar cuenta que una parte muy importante de nuestros pacientes, de nuestra población, tenía niveles de vitamina D bajos. Nos llamó mucho la atención porque nosotros vivimos en Colombia, un país tropical, un país donde tenemos suficiente cantidad de sol, al menos durante muchos meses del año. Entonces eso siempre nos ha llamado la atención. Yo creo que los niveles bajos de vitamina D hoy en día son debido al estilo de vida que llevamos, que es un estilo de vida de casa, de oficina y de poca actividad física. Y que nos han hecho mucho énfasis en cuidarnos la piel del sol. Ese es otro cuento que es muy importante porque los dermatólogos siempre te dicen a ti, cuídate, protégete, aplícate antisolar y si tú vas a exponerte al sol, pero te has aplicado una buena cantidad de antisolar, ese antisolar crea una película protectora, los rayos del sol no llegan directamente a la piel, por que ende, es la lo vitamina que D, ¿no? necesitamos, que el rayo del sol llegue directamente a la piel para estimular la producción de vitamina D en nuestro cuerpo. De hecho, entonces, ese estímulo de la vitamina D se va perdiendo con los años. Entonces, los pacientes ya, cuando hablamos de pacientes de edad, no van a responder de igual forma, aunque los asoliemos, aunque los pongamos. Entonces hay que ingerir la pastillita, ¿no? Yo soy un convencido, o sea, si no hay forma de medir los niveles de vitamina D, yo creo que es muy importante tomar un suplemento de vitamina D. Hay varias presentaciones, cada vez como está tan de moda, cada vez en nuestro medio hay más presentaciones y hay pastillitas de vitamina D de 1000 unidades, hay otras de 2000, hay otra presentación muy buena que es de 7000 unidades y se puede tomar un solo día a la semana. El día que tú escojas te tomas una tabletica de muy práctico. 7000 unidades de vitamina D, que es equivalente a que te tomaras una diaria. Entonces yo considero que es muy importante, pero hay algo también que es muy claro. En lo único que la vitamina D ha demostrado que definitivamente sirve es en darnos o brindarnos una adecuada salud osteomuscular.
porque se están haciendo estudios de la relación de vitamina D con otro tipo de infecciones, por ejemplo con infecciones, con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con hipertensión, pero eso hasta el momento no está demostrado. No está demostrado. Usted se toma aparte su pastilla de vitamina D y aparte su pastilla de calcio, doña Blanca. Sí, yo me las tomo aparte, sí. Aparte. Una de mil miligramos. 1000 unidades. 1000 unidades. Todos los días. Y 1200. Sí, lo que pasa es que la mayoría de presentaciones que tenemos de calcio en nuestro medio tienen adicionalmente un poquito de vitamina D. Eso le quería preguntar. Pero es muy poquito, son 200 unidades, ok. 300 unidades. Es mejor tomársela aparte. Algunas tienen un poquito más, pero la cantidad de vitamina D que tienen nuestras tabletas de calcio no es suficiente. Nosotros tenemos en nuestro medio 2 presentaciones de vitamina D. Hay una presentación que se llama carbonato de calcio y hay otra que se llama citrato de calcio. ¿Qué problema tienen las pastillas de vitamina D? Que son unas pastillotas grandototas y son muy difíciles de tragar o de deglutir porque son muy grandes. Entonces, es mejor tolerado el citrato que el carbonato de calcio. ¿Cuál te tomas tú? ¿Cómo Yo se me llama? tomo- ¿Te acuerdas? Pero son de esas pastillas No, grandototas. son pequeñitas porque son de Entonces Estados debe ser el Unidos. otro. Porque Te la mandan de Estados Unidos. Ahora ese es otro cuento en el que yo le hago mucho énfasis a los pacientes. Nuestros pacientes son dados a consumir una cantidad de vitaminas, multivitamínicos, vitaminas A, C, E y muchas otras. Y cuando uno les pregunta, no están tomando las que definitivamente sí deben tomar. La vitamina D, por ejemplo, yo creo que todo paciente mayor de 50 años debería tomar vitamina D, como también debe tomar calcio todo paciente, preferiblemente las de sexo femenino, las mujeres mayor de 50 años. ¿Por qué? De Porque 50. a partir de esa edad aumentan los requerimientos tanto de vitamina D como de calcio. Y por más leche y por más lácteos que tú tomes en el día, no creo que sean suficientes para darle la cantidad de calcio que tu organismo necesita. Perfecto, mi doc. Me había pedido usted estas imágenes sobre las fracturas causadas Sí, estas por imágenes son muy osteoporosis. importantes porque mira, esta es una imagen muy diciente de Muy lo que clara. son las fracturas, es muy clara la fractura a nivel de la vértebra. Entonces mira, esta es una vértebra sana, que es una vértebra, es una estructura cuadradita, y esta es una vértebra que probablemente se volvió porosa y finalmente hace como una cuña, finalmente se fractura y hace esta cuña. Es por eso que los pacientes o las pacientes cuando tienen osteoporosis van adoptando una posición agachada, que va siendo así encorvadita. agachadita. Pero si nosotros vemos en la calle un paciente anciano ya caminando y que caminan así, eso se llama una cifosis, es el aumento de la curvatura de la columna. Es muy probable que esa paciente ya tenga una muy avanzada osteoporosis, que se pueda tratar en ese momento, sí, pero tú sabes que en este momento es preferible tratar las enfermedades en etapas tempranas y mucho más en lo que tú haces énfasis, en prevenirlas. Y mira acá cómo volvemos a ver las estructuras de lo que es un hueso normal y un hueso osteoporótico. Y hay otra imagencita, Hay otra doctor. imagen, Miremos sí. la otra imagen. Ahí Esta está imagen la también fractura. es muy interesante, que ya la habíamos visto inicialmente y nos muestra exactamente el sitio. Esta es la fractura más frecuente que vemos en la práctica clínica. Ahí es donde se fracturan nuestras pacientes. Esto se llama el cuello porque es el cuello de un hueso largo que se llama el fémur. Eso es lo que llamamos fractura de cadera. Esta es la famosa fractura de Pero cadera. la fractura es del fémur. Exacto, es la fractura aquí a nivel del cuello femoral. Entonces, cuando una paciente se fractura acá, existen desde el punto de vista ortopédico una serie de tornillos que le ponen a los pacientes para fijar la estructura del hueso, pero definitivamente A eso no queremos llegar. hasta allá, eso sería lo ideal, que no llegáramos a esos estados tan avanzados. Perfecto. Doña Blanca, ¿me recuerda dónde fue su fractura? Fue en un sitio que no es tan típico, Doc. El fémur. En el fémur. La Ah, pero aquí pongamos la abajito. anterior. Abajo. Exacto, la fractura de ella es más o menos acá en la mitad del fémur, o sea Ajá. que la fractura que presentó ella hace un año no es la fractura característica de la osteoporosis, sino que es una fractura relacionada con un tratamiento no supervisado de la osteoporosis. Entonces ella se fracturó acá y le pusieron una varilla por toda la mitad de este hueso para ayudar entonces a que el hueso haga como un proceso de soldadura. Se sane. Perfecto, mi doc. Tenemos aquí le está entrando una llamada, entonces tenemos un problema para ver los mensajes de WhatsApp en el monitor, pero tengo aquí el celular del canal y desde aquí lo podemos ver. Si doña Alicia deja de llamar, mi querida, alguien está llamando y no podemos ver los mensajes. Pero bueno,
gracias a Dios leí uno y era lo siguiente, mi querido doctor Iván. Preguntan, incluso vi como 3 que eran similares. ¿Qué tiene que ver la osteopenia con la osteoporosis? Si tiene algo que ver. Esa es una excelente pregunta. Entonces, digamos que hay 3 estadios en cuanto a lo que es la estructura del hueso. Ya vimos que el hueso normal es la estructura que se ve acá a la derecha. Pongamos por favor la fotico inicial, las fotos. la primera donde mostrábamos esa. No, la primera que pusiste en la presentación del programa. La que tiene la imagen verde. Bueno. Pero bueno, o aquí también lo puedo explicar. Entonces hay 3 estados en cuanto a lo que es la densidad del hueso. Aquí lo que vamos a medir y lo que mide el examen densitometría mide la densidad o la fuerza del hueso. Entonces este es un hueso normal y este es un hueso con osteoporosis. Hay un estado intermedio que estaría por acá, que es el estado intermedio, exacto, hueso normal, hueso con osteoporosis. Habría un estado intermedio acá que no está tan avanzado, pero que tampoco es normal. Ese es un estado previo a la osteoporosis que se conoce como osteopenia o se llama también baja densidad mineral ósea. ¿Todo el que tenga osteopenia necesariamente va a llegar a osteoporosis? No necesariamente, y ese es un momento muy importante para intervenir al paciente, pero desde el punto de vista cambios en el estilo de vida. O sea, aumentar la actividad física, aumentar la ingesta de calcio, tomar suplementos de calcio, tomar suplemento de vitamina D y mirar si de esa forma se llega a evitar el paso a lo que es la osteoporosis. Yo personalmente no uso medicamentos cuando el paciente está en ese estado intermedio de osteopenia o de baja densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la gran mayoría, por no decir todos los medicamentos, tienen efectos deseados, pero también pueden tener efectos indeseados o efectos adversos, y más en este tipo de medicamentos. Entonces, si el paciente está en ese estado de baja densidad mineral ósea, estimúlalo a que tenga una vida lo más sana posible para evitar o llegar a la osteoporosis, pasar a ese otro punto, o quizás para retardar finalmente que el paciente llegue, pero que no te llegue en 1 o 2 años, sino que se demore 5 o 10 años para llegar a ese estadio final de osteoporosis. Perfecto, mi doc. Ahí está respondida tu pregunta, Margarita, desde la hermosa ciudad de Pereira, y otros televidentes que aquí también habían hablado sobre la osteopenia, que es como el estado previo a la osteoporosis, aunque no necesariamente se puede desarrollar osteoporosis, según lo que nos indica el doctor Iván Ramírez. Nuestra segunda pausa para comerciales, ya regresamos a Sana que Sana para ir terminando nuestro tema de hoy sobre osteoporosis. Ya volvemos. Y sigamos juntos aprendiendo hoy sobre la osteoporosis en Sana que Sana. Factores de riesgo para la osteoporosis, ojo con esto: antecedentes familiares, tabaquismo, el peor amigo del hombre definitivamente es el cigarrillo, ausencia de menstruación por mucho tiempo, consumir alcohol en exceso y trastornos alimentarios. Mi querido doctor, vamos llegando al final de nuestro programa de osteoporosis. Conclusiones, recomendaciones finales para nuestras y nuestros televidentes, porque como bien hemos aprendido hoy, a partir de los 70 los hombres también son vulnerables de sufrir osteoporosis. Yo creo que la conclusión es la de todos los programas, ¿cierto? Invitar a nuestros pacientes a tener una vida lo más sana posible, a evitar el tabaquismo, a evitar el alcohol, a hacer actividad física. Yo creo que nuestra población es absolutamente pasiva y sedentaria. Yo esperaría que los fines de semana al menos las ciclovías estuvieran llenas, pero llenas de más gente llenas caminando, montando en bicicleta, haciendo algún tipo de actividad física. Entonces, hacer cada vez más énfasis en esa actividad física, y el punto pues final más importante es acudir a su médico, a consultas preventivas. Recordemos que hay muchas enfermedades que son silenciosas, la osteoporosis es una de ellas. Entonces, así los pacientes, así la persona se sienta bien, debe consultar al médico, y ya el médico, de acuerdo a lo que evalúe en su paciente, mandará los exámenes necesarios. Si está de acuerdo entonces con los posibles factores de riesgo, con la edad de la paciente, le puede mandar la densitometría, detectar la enfermedad a tiempo si existe y tratarla. Y si la enfermedad aún no se presenta,
hacer énfasis entonces en los cambios en el estilo de vida. Muy bien, y doña Blanca, con base en su experiencia, recordemos que es una paciente que en este momento está en tratamiento para la osteoporosis. ¿Qué le diría usted a nuestros televidentes, doña Blanca? Les aconsejaría que siempre se estén tomando su calcio, su vitamina D, que tengan una buena nutrición, que hagan buen ejercicio, que reciban el sol, que es tan importante, y que Dios permita que les ponga un médico tan bueno en su camino como el doctor Tan Iván divina como le hace propaganda. Tengo este WhatsApp lleno, lamentamos no haberlo podido tener allí, pero tenemos problemas con el internet. Pero vea, aquí me llega otra pregunta para terminar, tenemos un minuto. Buenas tardes, excelente tema, muchas gracias. ¿Las enfermedades de los huesos son hereditarias? Es que cuando hablamos de las enfermedades de los huesos hablamos de algo supremamente amplio. Exacto. Pueden haber, como todas las enfermedades, yo siempre he dicho que la gran mayoría de las enfermedades tienen un componente genético. Somos mitad padre, mitad madre y definitivamente tenemos ese componente genético. Ya si tenemos un componente genético y se dan las condiciones, se pueden manifestar. Bueno, aquí me ven distraída pegada del celular, pero es justamente buscando sus mensajes. Pero se nos acabó el tiempo. Discúlpenos todos los televidentes, hay muchísimos y llamadas también de los televidentes que no pudimos responderles hoy, pero saben que nos encanta este contacto, aquí lo sentimos cerquitica cuando nos escriben. Nosotros nos despedimos, mañana tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de leucemia, doctor, ese tema es bien importante, difícil, ¿no? Difícil, es una enfermedad bastante agresiva, bastante seria, muy difícil. Hay que diagnosticarla y nunca perder la esperanza. Sí, y yo creo que hay algo que es muy importante, la medicina ha avanzado, pero mucho. O sea, hoy en día se hacen, por ejemplo, para el tratamiento de esas leucemias, se hacen trasplantes de médula ósea, ¿no? Ha avanzado mucho. Justamente mañana vendrá también un testimonio que nos va a contar cómo su vida siguió adelante y gracias a una excelente intervención de trasplante de médula ósea pudo salir adelante a pesar de la leucemia. Doctor Iván Ramírez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Olguita, por la invitación. Nos volveremos a ver si Dios quiere. Y la doctora Blanca, gracias por estar con nosotros, al esposito que muy pacientemente esperó allí en nuestra salita de espera, y que mi Dios me la bendiga y que esa osteoporosis de la mano de su especialista pues se vaya de su vida y siga usted muy juiciosa cuidándose. Dios la bendiga y gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Terminamos Sana que Sana. Mañana aprenderemos de otra enfermedad que, como bien lo decía el doctor Ramírez, es bien importante. Se llama la leucemia. Feliz resto de día. Hasta mañana. Chao.